Y vamos a entonar el himno 570. En cualquier momento nosotros podemos dar alabanzas a nuestro Dios, amén. Y así mismo vamos a iniciar con este himno. Asimismo vamos a seguir entonando que mejor es un día estar en la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así con ese gozo también vamos a empezar a cantar este coro. Lejos de
Amén. ¿Cuántos damos fuerte palmas a nuestro Dios que se merece toda la honra y gloria? Y así mismo vamos a seguir entonando el coro de Cordero y León. Nuestro Dios viene con poder para estar enfrente de nosotros en cualquier dificultad. Él está enfrente de nosotros peleando esa batalla. Y así mismo este coro también dice que Él viene con poder y todo reino lo verá. Y así mismo con ese gozo que tenemos en nuestros corazones, vamos a entonar este coro. Amén. Seguimos cantando el siguiente coro al que es digno de recibir la gloria. Y así mismo con ese ánimo, ahí los veo a algunos hermanos aplaudiendo. Está bien,
porque también es una manera de alabar a nuestro Dios. Si usted tal vez no canta, tal vez le da pena cantar, pues también lo puede hacer de la manera aplaudiendo, porque el Señor recibe toda alabanza en cualquier manera. Y así vemos, con eso vamos a iniciar cantando este coro. Amén. Preparemos nuestras Biblias. En estos momentos vamos a tener la lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud con langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Este momento vamos a entrar a la adoración. Ahorita no importa el hermano o hermana que tiene a un lado, enfrente, atrás. Ahorita es usted con Dios, en donde venimos nosotros agradeciéndole, porque Él ha sido bueno. Tal vez esta semana nos respondió a una petición que teníamos delante de Él, o aún no lo sé. Pero Dios sabe en qué momento
responde a nuestras peticiones o al anhelo que tiene nuestro corazón. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y asimismo vamos a entonar este coro donde venimos a postrarnos delante de Él, agradeciéndole o pidiéndole perdón. No lo sé, solo tú sabrás. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Tú estás en cualquier dificultad o situación en la que enfrentemos. Gracias, Padre, porque tú estás delante de nosotros batallando contra el enemigo. El enemigo siempre está ahí dispuesto a hacernos daño, pero tú estás ahí para cuidar de nosotros. Porque solo tú mereces honra y gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Y así seguimos adorándote con este. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el al que está sentado. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. quiero conocer
eres tú. Una vez más, tú eres digno, 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 digno eres tú. Ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea que se escuchen sus voces y díganlo nuevamente. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Padre, porque solo tú mereces honra y gloria. No adoramos a cualquier otro Dios, porque solo tú eres nuestro Dios, el que gobierna en nuestras vidas, el que gobierna en nuestras familias, en nuestro hogar también, Padre. Gracias, Padre, porque podemos sentir tu presencia. Tal vez en cualquier momento nos podemos distraer con cualquier asunto, con cualquier labor también. Pero aún así tú estás con nosotros, Padre. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu poder que demuestras hacia nosotros. Aunque no lo podamos ver, pero tú ahí estás obrando, Padre. Tal vez hay hermanos que están con quebrantos de salud, pasando otras situaciones que solo tú sabrás. Y te pedimos que tú glorifiques en cada hermano, hermana que está pasando en momentos difíciles. Gracias, Dios, porque cada uno podemos tener un trabajo, el estudio, un techo donde vivir también, Padre. Tal vez otras personas están buscando un alimento para el día. De varios días tal vez no han comido, pero tú siempre provees, Padre. Nunca falta el pan de cada día en nuestra mesa. Gracias, Dios, seamos por este tiempo. Te agradecemos porque tú has sido fiel. Tú eres impresionante, impresionante es tu amor, impresionante es tu poder, Padre. Gracias, Dios. Te dejamos este tiempo con tu siervo, con el pastor, para que tú le des sabiduría y podamos poner atención y abre nuestros corazones también, Padre, para entender tu palabra. Gracias, Dios, bendice al hermano pastor y a su familia. Gracias por este tiempo nuevamente. En tu nombre hemos orado. Amén. ¿Pueden acomodarse ahí, hermanos? Y los niños pueden pasar a su aula también, por favor. Ahí van a estar atentos los maestros. Buenos días, mis amados hermanos. Gracias a Dios porque estamos un bonito grupo acá en la casa del Señor. Gracias porque usted atiende a lo que es la convocatoria de todos los domingos para que estemos juntos acá en la casa del Señor, y hemos pasado por un momento de adoración, de alabanza al Señor.
Siempre cuando oigo a la iglesia cantar, me recuerda el Salmo capítulo 96 y en su versículo número 8 que dicen: alaben todos, alaben todos. Y eso es lo que hace que cada uno de nosotros seamos iglesia, porque solo la iglesia es la que eleva alabanza y adoración. Y oiga esto, mis amados hermanos, todos los que en verdad somos creyentes, somos parte de la iglesia. Y el estímulo y el propósito por qué soy iglesia es para adorar al Señor. Y oiga esto, lo que son en verdad iglesia nunca se van a desanimar. Nunca van a poner peros para alabar y glorificar el nombre del Señor. La verdadera iglesia. La iglesia nunca se hace atrás, dice Hebreos. Hebreos dice: nunca voy a voltear las espaldas, o nunca voy a volver a mirar hacia atrás. Porque cuando miramos las cosas que suceden atrás, las cosas esas nos desaniman, y esas cosas muchas veces nos apartan de la presencia del Señor. Y oiga esto, cuando la iglesia se acerca a Dios, es una iglesia siempre bendecida por el Señor. Y es lo que vamos a ver hoy a través del tema oraciones que examinan nuestra alma. Y esta vez lo vamos a basar en el tema o en el pasaje de Jueces en su capítulo 6 y en su versículo número, todo el capítulo es, mis amados hermanos, y escribí por lo menos 5 hojas de este tema, pero voy a tratar de estar resumiendo también. Solo voy a tocar puntos muy importantes que en verdad tocan nuestra alma, tocan nuestro espíritu. Hace muchos años atrás, cuando mi hijo que es el tercero, siempre les hemos acostumbrado a que oren al Señor desde muy pequeños, desde muy pequeñitos. Siempre delegábamos: fulano, te toca orar hoy. Le decíamos a la hija: hoy te toca orar a ti. Pero un día que le tocó orar a uno de mis hijos, empezó a orar. Y entonces como que se acordó de todas las oraciones de nosotros. Oraciones que siempre las hacemos con repetidas palabras. Por ejemplo, cuando oramos por los alimentos, siempre decimos en todo tiempo: bendice estos alimentos. Como que la oración la hemos mecanizado, como que nuestras oraciones solo las decimos porque ya está grabado en nuestras mentes. Y ese día dijo mi hijo, de 7, de 8 años, se acordó de las oraciones de todos los demás y dijo: ¡ala, qué aburrido! Dijo, decir lo mismo todo el tiempo. Decir lo mismo todo el tiempo, qué aburrido. Y en ese tiempo me hizo recordar el pasaje cuando Jesús les habló a los fariseos, por ejemplo. Ellos les encantaba orar en las esquinas, en todo lugar, pero eran oraciones repetidas. Ya era algo que ya estaba como que aquí en nuestras mentes. Y lo que estoy aprendiendo en esta época, mis amados hermanos, es que nuestras oraciones deben de ser dinámicas. Nuestras oraciones deben de ser no al estilo de cierto grupo que llegan todos los domingos a decir lo mismo, a repetir lo mismo. No hay aquella salsa que se debe de poner
en las oraciones. Dios siempre desea, mis amados hermanos, que seamos dinámicos en la oración. Que seamos, mis amados hermanos, no mecánicos, sino que seamos dinámicos. Y en este capítulo 6 de Jueces, a través de este personaje llamado Gedeón, nos muestra cómo es una oración dinámica, cómo debo de hablar con Dios, cómo debo de estar hablando con Dios. Y no solamente Gedeón hizo unas oraciones dinámicas, sino que cuando uno lee la historia del rey David, también encontramos que sus oraciones fueron dinámicas. Encontramos que sus oraciones de David siempre fueron motivadas de acuerdo a lo que él estaba viviendo en esa época, en ese entonces. Y Gedeón aquí está viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo muy complicado. Y eso lo encontramos a partir de los versículos número 1 hasta el versículo número 6. Encontramos que el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo apóstata. ¿Y qué quiere decir la palabra apóstata? Lea usted el versículo número 1, ahí está el significado de la palabra apóstata. Jueces capítulo 1, versículo número 6, capítulo 6, versículo número 1, es el verdadero texto. Allí, en ese texto, en ese versículo, encontramos el significado de la apostasía del pueblo de Israel. ¿Y qué significa, de acuerdo al versículo 1, la palabra apostasía? Significa hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa entonces la palabra apostasía? A hacer cosas malas ante los ojos de Jehová. Eso significa la palabra apostasía. Y dice luego en su segunda parte del versículo número 1, dice: Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Allí, mis amados hermanos, lo que encontramos es que Dios actúa conforme a su santidad. Actúa, mis amados hermanos, en contra de la apostasía de su pueblo. Actúa y usa al pueblo que es enemigo de Dios, porque los madianitas eran enemigos de Dios y eran enemigos del pueblo de Israel. Pero Dios, mis amados hermanos, al ver la apostasía de su pueblo, dijo: bueno, los voy a disciplinar, y el látigo van a ser los madianitas. Sus propios enemigos van a ser el látigo para el pueblo de Israel. ¿Durante cuánto tiempo? Dice el versículo número 1, durante 7 años. Y luego, mis amados hermanos, en el versículo número 2, encontramos las consecuencias de caer en la esclavitud de Madián. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dice en el versículo número 2, que el pueblo de Israel, mis amados hermanos, fue humillado estando en las manos de los madianitas. ¿Y de qué forma fueron humillados? Amados hermanos, dice que el pueblo de Israel ya no pudo dormir tranquilo en su casa, ya no pudo vivir tranquilo en su propio hogar, ahí donde ellos estaban habitando, en su propia casa, ya no podían habitar, estaban inseguros. ¿Por qué? Porque los madianitas tenían mano dura en contra del pueblo de Israel, que este pueblo tuvo que huir hacia las montañas y allá vivir en cuevas y en cavernas, dice ahí en el versículo número 2. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel, mis amados hermanos? De ser humillados. Ellos ya no podían vivir en su casa. Ellos ya no podían decir: bueno, vamos a descansar en el sofá, vamos a dormir esta noche en nuestra propia cama, vamos a hacer nuestra propia comida en la cocina. Ya no podían. Tuvieron que salir huyendo. Tuvieron que buscar las cuevas como que si fueran animales. Tuvieron que vivir en cavernas como que si fueran no
personas civilizadas. Mire hasta dónde llegó el estado del pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Todo por hacer muchas cosas malas delante de los ojos de Israel. Y no solo, delante de los ojos de Jehová. Y no solamente se quedaron ahí. Oiga lo que hicieron los habitantes del pueblo de Israel. Bueno, en el versículo número 3, mis amados hermanos, encontramos que a pesar de que fueron alejados de su casa, que fueron arrebatados de su trabajo y que fueron a vivir como que si fueran animales en las cavernas o en las cuevas, y que fueron a vivir en las cavernas como que si no fueran personas civilizadas, sino, mis amados hermanos, no reconocieron su apostasía, su maldad delante de los ojos de Dios. No lo reconocieron, sino que ellos dijo, bueno, por algo vivimos en las cuevas, por algo vamos a vivir en las tabernas, pero no vamos a doblar nuestros brazos. ¿Y qué empezaron a hacer? En el versículo número 3 empezaron a ocuparse, a sembrar la semilla, a sembrar trigo, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos ya empezaban a levantar los frutos de esa siembra, llegaban los madianitas y empezaban a atacar al pueblo de Israel. Y no solamente los atacaban, sino que también, mis amados hermanos, destruían toda la plantación, destruían el fruto con el fin de que el pueblo no comiera nada de ese trabajo que estaban realizando en aquella época. Mis amados hermanos, dice en el versículo, vamos a ver, en el versículo 4, y dice, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Destruían las ovejas, mataban a los bueyes y mataban a los asnos. La situación del pueblo de Israel era una situación precaria. Y dice más abajo que todo esto hacía que el pueblo de Israel cada día más y más se empobrecía. 7 años de sufrimiento, 7 años de dolor. ¿Y todo por qué? Por hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Cuando el pueblo de Israel ya estaba cansado, ya estaba agotado, ya estaba sin fuerzas, oiga lo que hizo el pueblo de Israel en el versículo número 6. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y oiga lo que dice. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esto toca mi alma, esto toca mi espíritu, mis amados hermanos. ¿Por qué el pueblo de Israel dejó de último la oración? ¿Por qué el pueblo de Israel, al verse viviendo en cavernas, viviendo en cuevas, antes de trabajar, qué debieron de hacer? Debieron de orar. Debieron de buscar a Dios. Pero sin embargo, el pueblo de Israel dejó como último la oración. Ya cuando el pueblo se sentía que estaban viviendo ya en pobreza, fue cuando empezaron a clamar, fue cuando empezaron a buscar a Dios. ¿No es eso lo que nos sucede, mis amados hermanos? Esta mañana que venía, siempre cruzo por una esquina y miré
a una señora que viene de San Juan, y toda la semana ella reparte, y ahí está la gran cantidad de personas recibiendo el producto. La señora vendiendo entre 10 tinas a 15 tinas, porque es un gentío que está esperando ahí, 10 tinas grandes y llenos de pollo, el volcán así de pollo entero, mis amados hermanos, y las personas haciendo la cola, y eso lo hace durante toda la semana la señora. Y esta vez que venía y recordándome de esto, por eso es de que muchas veces nosotros como guatemaltecos padecemos de pobreza, porque ni aún Dios dejándonos una cultura de bendición para nuestras vidas, no nos queremos meter en esa cultura. Muchos dicen, es que hay necesidades. Claro, hay necesidades y Dios lo sabe. Pero oiga, la cultura de Dios, y yo les animo a que veamos esa cultura de Dios. Allá en el libro de Éxodo, en su capítulo vamos a ver, aquí lo tengo. En su capítulo 34, y oiga la cultura que Dios ha dejado para su pueblo y que Dios ha dejado para usted y para mí como iglesia. Dice la palabra en 34:21. 6 días, ¿qué dice, mis amados hermanos? Trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. El hombre, mis amados hermanos, no está en esta cultura. ¿Por qué? Porque medio mundo decimos es que tenemos necesidad. ¿Y por qué tenemos necesidad en nuestras vidas, mis amados hermanos? Porque vivimos preocupados por nuestras penas, por nuestras necesidades. Y aquí el pueblo de Israel, mis amados hermanos, tenían penas, tenían necesidades. No había tiempo para poder buscar ni siquiera un momento para poder hablar con Dios. No había un momento. El pueblo de Israel se vio en la necesidad de poder sembrar el trigo, para poder sembrar, para cosechar y tener alimentos. No había tiempo para orar, no había tiempo para clamar. Y hoy en día, mis amados hermanos, el mundo sigue igual, no se quiere someter a la cultura de Dios, porque cuando Dios nos ha enseñado esta cultura, mis amados hermanos, es para bendición para nuestras vidas. Dios le dijo al pueblo de Israel, si tú vas a trabajar 6 días durante la semana, pero vas a descansar el 7º día, vas a descansarlo para buscarme, vas a apartarlo para adorarme, vas a apartarlo para que tú tengas una íntima comunión conmigo. Y entonces es cuando tú como pueblo no vas a ser cola de todo el mundo, sino vas a ser cabeza de todo el mundo. Mis amados hermanos, cuando yo noto todo eso, si todos tuviéramos la cultura bíblica, este templo estaría lleno, no habría bancas vacías, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una forma muy humana, muy humanista, y sin embargo nos seguimos quejando delante de Dios, seguimos quejándonos delante de los demás. ¿Quejándonos de qué? De nuestra escasez,
quejándonos de qué, de nuestra pobreza. ¿Cómo no va a haber quejas, mis amados hermanos, si no nos ha gustado nunca estar bajo la cultura de Dios? Por más que usted trabaje, las ganancias que usted adquiere van a ser destruidas, como aquí Madián destruía el trigo del pueblo, destruía las ovejas, destruía los bueyes, mataba a los asnos, los dejaban sin nada. Oraciones que examinan nuestra alma. ¿Cómo estamos, mis amados hermanos? Hace 8 días, el jueves, no me recuerdo si fue este jueves o el jueves pasado, oramos por algunos hermanos que estaban enfermos de COVID. Y hubo un mensaje ahí en el chat, y ese mensaje fue un mensaje sarcástico, dirigido a nosotros. ¿Cómo no van a estar enfermos de COVID? Y puso puntos suspensivos, que eso quiere decir muchas cosas. Mis amados hermanos, muchas veces el temor nos ha dejado, mis amados hermanos, de disfrutar de la compañía, de la relación como iglesia. Y el apóstol Pablo nos enseña ya en Romanos capítulo 8 y versículo 15 que no tenemos un espíritu de ¿qué? De esclavitud para seguir con miedo, sino hemos recibido el espíritu de adopción, el espíritu que nos dice, esa adopción te da autoridad para decir, somos hijos de Dios. Y todos aquellos que somos llamados hijos de Dios, no podemos regresar al temor, no podremos regresar a la angustia, no podremos, mis amados hermanos, dejar que el temor, que la esclavitud, que la certidumbre nos evite buscar siempre de Dios. No hagamos lo que el pueblo de Israel hizo, mis amados hermanos, de buscar a Dios cuando ya estaban derrotados, cuando ya no tenían fuerzas, cuando ya estaban agotados. No, mis amados hermanos, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios, porque somos hijos. Somos hijos del gran poderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que me encanta lo que Gedeón, voy a resumir, mis amados hermanos, el tema, porque me gusta la actitud de Gedeón en cuanto a su oración dinámica. En el versículo número 11, dice la palabra, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Mire hasta dónde tenía que el pueblo de Israel hacer. Sacudían, levantaban el fruto, lo sacudían y lo tenían que esconder. Y eso era lo que estaba haciendo Gedeón. ¿Cómo encontró el ángel a Gedeón? Trabajando. Pero ¿cómo estaba trabajando? Preocupado. ¿Cómo trabaja usted, mi hermano? Usted trabaja, pero ¿cómo trabaja? Preocupado. Ya llevamos este mes, el día 20 de este mes de junio. ¿Cómo está usted viviendo? Preocupado. ¿Por qué? Porque siente
el pago no le está alcanzando, está preocupado. Hay preocupaciones. Aquí Gedeón estaba así. ¿Cómo lo encontró el ángel? Trabajando y ocupado y preocupado, escondiendo el fruto. Mis amados hermanos, esta visita del ángel es una teofanía. Y nos dice, con esta teofanía nos dice que era la misma presencia de Cristo Jesús apareciendo. Por eso dijo, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo en los madianitas. Aquí viene una gran bendición para usted y para mí. Por eso les notaba, mis amados hermanos, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Trabajando, pero estaba preocupado. ¿Quién se le presentó a Gedeón? Jesucristo. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Estaba parado? No, dice que estaba aquí descansando. Estaba sentado. ¿Quién está en medio de nosotros cuando trabajamos pero preocupados? El Cristo que quiere poner paz, tranquilidad en nuestro trabajo. Esto es, mis amados hermanos, el estar preocupado humanamente, no lo podemos quitar. Pero sí podemos, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, quitar toda angustia, quitar toda preocupación, poner nuestra confianza en este Cristo que es un Cristo de paz, en este Cristo que está, mis amados hermanos, dispuesto a bendecirnos en medio de las circunstancias en que estamos viviendo. Aquí Gedeón estaba preocupado por la nación, estaba preocupado por su familia, él estaba trabajando, él estaba ahí con todas sus fuerzas trabajando, pero estaba preocupado. ¿Se recuerda usted de los mensajes anteriores de Marta y María? ¿Qué pasó con Jesús y con María? Los dos estaban sentados, mientras que María, ¿cómo estaba? Estaba por un lado y por otro lado, estaba preocupada, estaba cansada, estaba agotada, estaba, mis amados hermanos, en una forma intranquila, y Gedeón estaba viviendo lo mismo en esa época. Pero Jesús se le revela, se le revela como el Dios de paz, como el Dios que trae para nuestras propias vidas esa tranquilidad que necesitamos en nuestro trabajo. Mientras que, mis amados hermanos, hay uno que le gusta que usted y yo estemos angustiados, estemos desesperados. ¿Y ese uno quién es? Juan 10:10. ¿Quién es, mis amados hermanos? Dice la palabra, el ladrón no vino más. ¿Para qué vino el ladrón? El ladrón no le gusta que usted trabaje tranquilamente, como Jesús nos presenta su paz, su tranquilidad en medio de nosotros. Al ladrón le encanta verlo, no así, mis amados hermanos, reposando en Cristo Jesús, sino le encanta que usted esté para arriba y para abajo, desesperado, angustiado, y el Satanás le dice, ¿verdad que hay mucha preocupación? Sigue trabajando, sigue yendo para arriba y para abajo, no te preocupes, Dios no está aquí contigo, Dios no puede ayudarte, solamente tú puedes ayudarte, solamente tú puedes bendecir tu casa,
solamente tú puedes prosperar tu hogar, dice el diablo. Pero mis amados hermanos, su intención del diablo es que usted y yo permanezcamos derrotados, fracasados, pobres en este mundo, mis amados hermanos. Oraciones que examinan nuestra alma. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo estamos viviendo la vida en este mundo? ¿Está usted desesperado? Estoy viendo, mis amados hermanos, que ya casi la mayoría de creyentes está pensando en un nuevo trabajo aparte del que tiene. Muchos creyentes se están desesperando. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque estamos hundidos en la situación en que estamos viviendo. En lugar de buscar otras formas, está bien, busque otras formas de trabajar, busque otras formas para poder ganar dinero, pero antes de hacerlo, busque a Jehová en oración, busque a Dios en oración. Pregúntele a Dios, porque mire, Gedeón va a preguntarle en su oración, va a enfrentar a Dios, va a interrogar a Dios en su oración. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque las oraciones dinámicas son aquellas que le preguntamos, que cuestionamos a Dios. Gedeón aquí va a cuestionar a Dios. Gedeón, mis amados hermanos, cuestiona a Dios y pone a prueba a Dios, y en verdad Dios está con él. Esa es una oración dinámica, una oración que a Dios le encanta, que seamos dinámicos, que no seamos, mis amados hermanos, como mecánicos. Pero aquí Gedeón, mis amados hermanos, se le apareció, regresando a la aparición del ángel. Luego dice Jehová en el 12, y aquí empieza el diálogo entre Jehová y Gedeón, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Note eso, mis amados hermanos. Gedeón estaba trabajando. Gedeón estaba preocupado sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y Dios le habla a través del ángel y le dice: Jehová está contigo, Gedeón. Para Gedeón era un saludo extraño. ¿Y por qué le digo que para Gedeón era un saludo extraño? Porque en el versículo número 13 dice: y Gedeón respondió. Oiga esto, y esto es muy clave, esa palabra, la palabra A. Y si usted nota, hay una coma ahí, A. Ese A es dentro del diálogo, está respondiéndole al ángel: bueno, ¿por qué me dices, ángel, que yo soy un varón que soy esforzado y que soy valiente? Ese A le está diciendo al ángel: mira, no te estás burlando de mí. Mire la oración dinámica de Gedeón: no te estás burlando de mí. Porque ¿cómo voy a ser valiente en medio de la condición en que estamos como pueblo? ¿Cómo voy a demostrar fuerzas? ¿Cómo me dice? Varón esforzado, cuando mis fuerzas ya se agotaron, estando en esta condición en que estamos como nación. ¿No te estás burlando de mí? Y luego dice Gedeón: y tú me estás diciendo, Jehová está conmigo. Pero si Jehová está conmigo, ¿por qué Jehová permite que nosotros vivamos lo que estamos viviendo en esta hora? Mire cómo cuestionó Gedeón a las palabras del ángel que lo visitó. Mis amados hermanos,
El diálogo con Dios no necesariamente tiene que cerrar usted sus ojos. No necesariamente tiene que doblar usted sus rodillas para hablar con Dios. Aquí Gedeón estaba hablando con el ángel en el lugar donde él estaba ventilando el trigo. Estaba en las montañas más altas y estaba escondido Gedeón por miedo, por temor a los madianitas. Usted puede orar teniendo sus ojos abiertos. Usted puede preguntarle a Dios el por qué. Usted puede preguntar por qué Dios ha permitido esto en nuestras vidas. Usted puede orar. Esa es la dinámica de la oración. Y oiga lo que dice en el versículo 13, hablando del Dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, allí está cuestionando Gedeón al ángel, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cómo debe de ser nuestra oración, hermanos? Nuestra oración debe de ser de acuerdo a lo que estamos viviendo nosotros como persona o como familia. Es una oración dinámica. Es una oración que no se repite. Es que cuando usted y yo oramos de acuerdo a lo que nos está sucediendo en nuestras vidas, va a ser una oración dinámica porque estamos hablando con Dios de acuerdo a lo que nosotros estamos sintiendo en el alma y en el corazón. Está bien que digamos, hermanos, oren porque yo estoy enfermo. Pero es que yo puedo orar por usted, yo puedo clamar como usted, pero no puedo sentir lo que usted está sintiendo, no puedo sentir el dolor que usted siente. Por esa razón es de que cada uno de nosotros debemos de buscar a Dios con oraciones dinámicas, sintiendo lo que tenemos aquí en nuestro corazón, porque eso es lo que a Dios le gusta, le encanta que nosotros hagamos oraciones sinceras. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas? A mí me gusta que oren por mí, me encanta que oren por mí. Pero yo le digo, ¿por qué no ora antes por usted? Porque muchas veces nos encanta orar por los demás, clamar por los demás. Por favor, Señor, cambia la vida de este hombre, cambia la vida de esta mujer. Por favor, Señor, que sean tocados los demás con tu palabra. ¿Por qué no oro por mí? Aquí Gedeón, mis amados hermanos, está hablando en una forma personal. Está hablando, mis amados hermanos, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Qué oración más preciosa, más linda que el Señor nos está mostrando en esta hora. Gedeón cuestionando al ángel. Gedeón diciendo, nos ha desamparado Dios. Ahora, cuando usted ve el contexto de este pasaje, Dios le responde a Gedeón. Gedeón, tú ves que el problema está con Dios, pero el problema no está con Dios. El problema está contigo y está con el pueblo. Mire cómo Dios responde. Cuando Dios es cuestionado, Dios responde y toca nuestra alma.
toca nuestro espíritu. Porque Gedeón, mis amados hermanos, cuestionó pensando que era de parte de Dios la culpabilidad. Pero Dios le dice, no, la culpa no está en Dios, la culpa está en ti y está en el pueblo. Mis amados hermanos, todo lo que nos sucede a nosotros, el día que usted cuestione a Dios con esta clase de oración, Dios le va a responder, y le va a responder tocando su alma y su espíritu. Voy a avanzar más adelante, ya en los últimos pasajes. Luego de eso, cuando Dios le reveló que no era la culpa de Dios, sino culpa de Gedeón y culpa del pueblo de Israel, dice que en ese momento Gedeón le ofreció una ofrenda a Jehová. ¿Por qué? Porque fue tocado por el Señor. Ahora, ya para ir finalizando, Dios llamó a Gedeón para darle libertad al pueblo de Israel. Dios llamó a Gedeón después de que Gedeón reconoció su culpabilidad y le ofreció una ofrenda al Señor. Dios le dijo, bueno, tú vas a librar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas. Pero oiga lo que hizo en el 6:25. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hasto de tu padre, el segundo toro de 7 años. Y oiga lo que dice, y derriba el altar de Baal y que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Hermanos, ahí le vuelve a repetir Dios, mira, la situación en que tú estás viviendo, si tú sientes que yo te he desamparado, no es mi culpa, es culpa tuya y culpa del pueblo. Y en este versículo le demuestra a Dios cómo el pueblo estaba sucio en idolatría. ¿Qué había en la casa del padre de Gedeón? Había un ídolo. Espero aquí, dice, y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. ¿Qué está pidiendo Dios antes de que Gedeón saliera a darle la libertad al pueblo de Israel? Dios estaba limpiando, en primer lugar, la casa de Gedeón. Estaba limpiando, empezó a limpiar en una forma interna, en medio de la familia, por causa, ¿qué era lo que había ahí? Había idolatría, había apostasía, había desobediencia. Mis amados hermanos, Dios dijo, yo te voy a usar, pero antes de que empieces con esta libertad, limpia tu casa. Limpia tu casa. Amados hermanos, ¿cómo estaremos en nuestra casa? Está limpia. ¿Estará libre de impureza? ¿Cómo estamos, mis amados hermanos? Aquí está hablando de idolatría. Y en medio de nosotros hay idolatría. ¿Será posible, hermano? Sí es posible.
Fíjese que aquí no hemos logrado el 100% que veníamos antes de la pandemia a la casa del Señor. ¿Por qué no venimos? Ahí se me enfermo, hermano. Ahora que venía también me pasé por la Roosevelt. Me encantó ver, mis amados hermanos, cantidad de vehículos haciendo cola para entrar a la fraternidad. Mire, hasta haciendo cola para entrar a la fraternidad. Y nosotros no hemos logrado el 100%. ¿Por qué razón? Porque nuestra casa, nuestra familia no está pura. Hay idolatría. Yo no sé cómo lo ve. Hoy los médicos están llegando a la casa. A los que tienen COVID están llegando. Antes no lo hacían. ¿Por qué? Por temor. Hoy ya no hay temor. Hoy los médicos dicen, yo estoy ahí. Se quitó el temor. El que me escribió dice, ¿cómo no van a tener el virus? Puntos suspensivos. Mis amados hermanos, en Cristo hay libertad. Hoy conocemos quién es el Señor. ¿Quieres tú ser usado por Dios para poder seguir proclamando la libertad que mucha gente necesita? Limpia antes tu casa. Saca toda clase de idolatría. Mi esposa me contaba anoche o antenoche, creo que mi nieto le decía, mi nieto le dice a mi esposa, nené, pongamos sangre en el marco de la puerta de la casa. ¿Y por qué dice eso? Es que para que no entre el espíritu de la muerte aquí en nuestra casa, hay que rociar los tindeles, no tindeles, el marco de sangre. Entonces mi esposa le explicó la historia, con la historia del día de hoy. Cristo murió por nosotros, murió por ti, murió en aquella cruz. Ya no hay necesidad de manchar el marco de sangre. Desde que se quedó pensando, bueno, está bien, tío, pero entonces oremos aquí en la puerta, le decía. Y entonces, mis amados hermanos, dice que mi esposa le dijo, pues oremos. Cuando miró mi esposa, dice que ese niño arrodillado en la puerta le dijo, nené, no te quedes parada, porque cuando se ora delante del Señor, de rodillas debemos de estar. Híjole, un niño. Mis amados hermanos, en nuestros niños está el reflejo de que si nosotros vamos a permitir la suciedad dentro de nuestra casa, si vamos a permitir que nuestros hijos, mis amados hermanos, no aparten un lugar para Dios, mis amados hermanos, vamos siempre a estar sufriendo y Dios siempre va a hacer que sintamos de que estamos tan lejos de Dios. Pero mis amados hermanos, lo que Dios quiere es usarnos a todos como familia dentro de la obra para llevar libertad a los cautivos, para llevar salud a los que están enfermos. Porque recuérdense, mis estimados hermanos, que dice Jesús que Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los que estaban ¿qué? ¿Estaban qué cosa, mis amados hermanos? Estaban enfermos. Y esto es un reto. Este texto para mí es un texto que toca mi alma, que examina mi alma.
¿Cómo estoy contigo, Padre bendito? ¿Cómo está mi familia? ¿Estará limpia? ¿Estará santificada? ¿Estará pura para el servicio y la obra tuya? Oraciones que tocan nuestra alma. Y Gedeón obedeció lo que le hizo, lo que le pidió Dios a Gedeón, obedeció y derribó ese altar, derribó a la diosa Acera que tenía su padre y derribó al dios Baal, lo derribó. Y entonces cuando él lo derribó, hizo lo último y con esto termino. Dios, tú me estás diciendo que yo le dé la libertad al pueblo de Israel, que yo libre a Israel de los madianitas, si yo te llamo. Muy bien. ¿Ya limpiaste la casa de tu padre? Ya, Señor. Muy bien. Ahora Gedeón dice, si en verdad tú me has escogido para libertar a los israelitas de las manos de los madianitas, dame una señal. Dame una señal de que es así. Y Gedeón, mire qué clase de oración dinámica que está teniendo ahí con Dios. Y vamos a ver si aquí lo encuentro, porque aquí está, mira, ya en los últimos versículos. 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de la lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que servirás a Israel por mi mano, que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Y mis amados hermanos, Dios le demostró la señal, tal como Gedeón se lo había pedido. Y no se quedó tranquilo Gedeón. Dice por último en el versículo 39, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios, así solo el vellón quedó seco y toda la tierra se llenó ¿de qué? De rocío. 2 veces probó Gedeón a Dios. Y 2 veces le demostró Dios que su llamado era un llamado de libertad. ¡Qué oración dinámica! ¿Qué hemos aprendido hoy? Número 1, ¿cómo deben de ser nuestras oraciones? Dinámicas. Y ese dinamismo, ¿cómo lo debo demostrar? Cuestionando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué has hecho? ¿Por qué, Señor? Y entonces Dios va a decir, bueno, te muestro que de mi parte no está la culpabilidad, y toca tu alma y dice, la culpabilidad está en ti. ¿Qué tengo que hacer? Tener una oración dinámica diciéndole, Señor, aquí estoy en obediencia. Y cuando estamos en obediencia, Dios le dijo a Gedeón, bueno, ahora limpia la casa de tu padre. ¿Y qué hizo Gedeón? Obedeció. Y después, mis amados hermanos, de obedecer, Gedeón probó a Dios 2 veces, le pidió señal y Dios respondió. Ya para concluir, ¿cuántos creen que Dios está con nosotros, mis amados hermanos? Amén. Pero no mucho tan seguros, mis amados hermanos.
Amén. Como que ya los cansé, ¿verdad, mis amados hermanos? Ya los cansé, ya los agoté. Amén. ¡Nombre! Hermanos amados, ¿cuántos creemos que Dios está con nosotros en medio de nuestras condiciones en que nos encontramos? Amén. Mis amados hermanos, cada situación en que vivimos, aprovechemos para tener diálogo dinámico delante de Dios, porque al final Dios nos va a mostrar: aquí estoy contigo, aquí estoy para decirte, tú eres valiente, esfuérzate, sigue adelante, yo te voy a usar para que seas de bendición, no solamente para tu familia, sino para todos aquellos que necesitan de tu presencia, que necesitan del mensaje de esperanza, que aquella gente lo desea. Mis amados hermanos, tenemos que ser una iglesia dinámica en todo, en la oración, en la predicación y en la obediencia a Dios, mis amados hermanos, y en la oración tenemos que ser dinámicos. Como iglesia tenemos que ser una maquinaria fuerte, mis amados hermanos, en 3 áreas: en la predicación, en la oración y en la alabanza. Y mis amados hermanos, por último, en la evangelización. Y cuando trabajamos como una maquinaria, esta iglesia será levantada con poder, con gloria, mis amados hermanos, en donde nadie nos vamos a quejar, porque Dios siempre va a proveernos a cada uno de nosotros en medio de nuestras condiciones en que nos encontremos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y adelante con Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos. Manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Que el Señor les bendiga. Y tengo acá un informe, pero antes de hacerlo o darlo a conocer, queremos decirle que si hay alguien acá que nos acompaña,